Sí, creo que, bueno, la experiencia para todos es totalmente distinta, en especial porque ustedes tienen como casos también muy distintos y se graduaron en tiempos también muy distintos cuando salieron al campo laboral. Por ejemplo, Giselle, tú eres más de una promoción más reciente, si no estoy mal, la del 2020. ¿Cómo fue para ti ahorita que, si no estoy mal, estás como también haciendo esa transición, incursionando en el mundo del UX, UI? ¿Cómo ha sido para ti en estos años, pues como decimos, mucho más recientes, esa transición? Pues fue duro, porque digamos que yo fui de la promoción de la pandemia, la de todos sabemos el video, bueno, esa fue mi promoción. Y fue difícil porque ahí el mundo empezó a cambiar. Ya las oficinas empezaron a desaparecer, todo se volvió digital. Yo cuando entré a la compañía en Huge, pasó más de un año para yo poder conocer con las personas con las que yo trabajaba, para poder entender también un poco de qué era este mundo, porque como decías, me pasó igual, yo salí sin saber nada. Yo sabía código, entendía el código, lo cual me ayudó mucho porque en este tipo de trabajos es interdisciplinario. No trabajas tú solo como diseñador, sino, digamos, puedes encontrarte gente de desarrollo y vas a encontrarte que la gente de desarrollo, cada uno tiene su rama. Y eso me ayudó mucho a poderme comunicar el diseño que quería transmitirle a ellos. Entonces me enfrenté a varios retos, la verdad, pero todo fue posible. Y todo lo aprendí también durante el camino. Cursos, preguntando, sin miedo a decir, no entiendo esto, no sé qué carajo está pasando, me ayudaron las personas alrededor. Y la verdad, también investigando, teniendo uno la iniciativa de, si no te enseñaron nada, búscalo, porque así toca a veces. Sí, creo que eso es una característica y algo que han dicho ustedes dos bastante y es, si no sabes, lánzate, búscalo, aprende. En tu caso, Samit, tú tienes creo que muchos más años de experiencia en esto. Para ti, al ser de la primera promoción de diseño gráfico, ¿cómo fue esa transición hacia el campo del UX? ¿Qué perspectiva tenías tú de este campo al momento de estar en la universidad y ya después cuando empezaste a hacer esa transición en tu vida laboral, ya con tanta trayectoria y habiendo trabajado de pronto en proyectos anteriores, cómo fue esa transición? ¿Cómo te sentiste? Pues yo creo que todos los que han pasado por la carrera de diseño saben que obviamente siempre estamos solucionando problemas, ¿no? De diseño, de comunicación, en cierto sentido. Y al final todos tenemos como ese background de teníamos que solucionar un problema. Y al final el UX se trata de eso, ¿no? De comprender necesidades, tratar de solucionar problemas. Yo pasé por el audiovisual mucho tiempo. Aquí un saludo a mi amigo Edgar. Después de eso me fui a Salio Social, entonces monté una fundación, me fui a la Sierra Nevada y otra vez, ¿no? Como entender cómo solucionar los problemas de la gente. Y siempre con el tema digital, obviamente, y llegamos al punto en el que ya como que podríamos construir productos digitales para ser un poco más masivos, ¿no? Que es un poco el punto de crear todo esto, cómo le podemos llegar a más gente, por ejemplo, la base de la pirámide, cómo le llegas a 95 millones de personas en una descarga. Entonces, nada, mi transición la verdad yo no la sentí tan difícil, fue cuestión como decían de ponerte a estudiar, estás a un minuto de distancia de aprender qué es Figma, estás a un minuto de distancia de aprender qué es User Research, estás a un minuto de aprender todo, es más como el tema de la curiosidad y si no la tienes es más complejo. Totalmente concuerdo contigo. Creo que estamos en un campo que se está reinventando cada vez con el avance de la tecnología. Estamos en contacto directo con todos esos avances tecnológicos que hay en el mundo y creo que si no nos adaptamos, si no somos flexibles, si no estamos como que al tanto y buscando y con iniciativa y curiosidad, obviamente va a ser muchísimo más el golpe al momento de transicionar de pronto desde lo tradicional hasta, digamos, lo de la experiencia de usuario, diseño de interfaces. Finalmente, María Alejandra, cuéntanos un poco acerca de más o menos cómo fue esa transición para ti. Bueno, yo durante la universidad di también diseño web en el mismo semestre que Andrés y me encanta esta pregunta porque todas las personas que estamos en esta tarima influenciaron mi proceso, porque a mí me fue terrible en diseño web. Yo, a diferencia de Andresito, el código nada. Esa fue la única asignatura que yo me fue terrible, la única. Yo decía, eso por ahí no es. Yo tenía una fuerte inclinación hacia el marketing y fui de las primeras practicantes en tener prácticas profesionales. Recuerdo que las hice en una textilera, por lo tanto yo me dedicaba a hacer ilustración, me dedicaba a un poquito de redes sociales y bueno, en ese momento me parece que voy a aprovechar para invitarlos a que prueben, porque yo agradezco haber probado marketing
y haber dicho, sí, creo que soy buena, me gusta, pero tal vez no. Entonces, en ese sentido, me parece muy, muy importante la importancia de hablar y consultar, porque Andresito siempre supo que eso era lo de él, ¿eh? Y es muy importante preguntar a tus compañeros en qué están, cómo te va, qué haces. Y él me decía que le iba muy bien, que a él le gustaba mucho. Entonces, bueno, por otro lado, mi hermano es desarrollador y él también me decía, hey, ¿por qué no pruebas esta área? Y me dijo, yo tengo un amigo que se llama Samit, te lo voy a presentar, él está metido en eso. Y yo, ay, bueno, claro que sí. Y bueno, Samit fue súper importante porque él me ha pasado una lista de cosas, tienes que leer esto, aprende de metodologías ágiles, lee qué es un sprint, busca el diseño atómico. Él fue específico, puntual, o sea, de verdad hasta el sol de hoy todavía le doy gracias porque marcó una diferencia. Hasta el punto en que después de haber hecho un curso y descubrir que el profesor Mark estaba haciendo el mismo curso que yo conmigo, yo dije, hey, esto es, voy por buen camino, me sentía guiada, me sentía influenciada, me sentía acompañada. Y bueno, llegó un momento donde tuve mi primera entrevista para un puesto UX, dejé la textilera atrás, empecé de cabeza, como dicen ellos, preguntando, viendo cómo era, empapándome. Y nada, con mucha alegría llegó un día Giselle a mi trabajo, porque ya era ella la que iba a ser practicante. Ver que la nueva generación estaba interesada y las preguntas que ella llegaba fue como para mí recordar cuando yo fui esa practicante, cuando yo tenía esas preguntas. Así que para mí ha sido súper revelador y también como de gran importancia el apoyo y la gente a mi alrededor. En verdad me pone una sonrisa en la cara ver cómo inclusive siendo egresados, ya trabajando y todo, se apoyan, porque es que siento que esa es la esencia del programa de diseño gráfico en los años que yo he estado acá, que entre todos nos conocemos, entre todos nos apoyamos, todos nos estamos ayudando, ya sea siendo monitores o inclusive amigos que se preguntan, etcétera. Y siento que eso es algo lindo, algo que perdura y creo que los ha ayudado también a todos en este proceso de esa transición, como tú dices, María Alejandra, tuvo bastante ayuda de Samit y creo que también inclusive los profesores lo incitan a uno como a eso y eso se agradece demasiado, creo que es algo hermoso que sucede y que es bonito resaltar en estos 15 años de diseño gráfico. Bueno, pasando a otra pregunta, creo que hemos tocado mucho lo de las habilidades que tiene que tener un diseñador gráfico para incursionar en este mundo del UX. Mucha curiosidad, mucha iniciativa, mucha proactividad, pero ¿cuáles creen que son esas habilidades o esas capacidades que debe tener un egresado, un estudiante, un diseñador gráfico al momento, pues no sé, de buscar un puesto UX, UI? ¿Qué es lo que miran esas empresas que están allá buscando, necesitando de nuestras soluciones con pensamiento de diseño? Por ejemplo, tú, Samit, que trabajas en una empresa como Mercado Libre, ¿nos podrías decir qué son esas habilidades? ¿Cuáles son esas cualidades? Les voy a contar un poquito de cómo se reclutan personas junior que van a entrar o analistas, por ejemplo, a una startup o a una empresa como un poco más grande como Mercado Libre. Al final lo que buscan cuando son juniors no es que sepan todo, pero es que tengan como un pensamiento muy crítico y analítico y tengan buenas habilidades de comunicación. Indiscutiblemente van a aprender a cómo manejar una herramienta, indiscutiblemente van a aprender sobre conceptos, o sea, eso lo pueden leer en un blog, pero lo que es más difícil de conseguir es entender cómo analizar un producto, es entender cómo analizar un problema. Y hago mucho énfasis en eso porque es muy difícil encontrarlo, porque cuando personas que puedan justificar un proceso de diseño, es complejo. Pero todo se ve súper lindo. Entonces mucha gente cae en la trampa de que se ve lindo, pero cuando entran y empiezan a ver por ejemplo, les voy a poner un caso, había que hacer un tema de supply chain, de cómo enviarle un mercado a una persona que tenía una tiendita en 15 minutos y con el menor costo posible pues, de envío, de retrasos, de daños, de un montón de cosas, ¿no? Obviamente no había una persona junior, pero habría un mid y su portafolio era espectacular, lo habían contratado antes de que yo entrara, y nos empezamos a dar cuenta de que todo el equipo que venía cuando arrancó esa empresa estaba más enfocado en fuera como Rappi. Rappi es muy bueno solucionando problemas, pero también es muy bueno haciendo cosas bonitas. Entonces ellos estaban enfocados en ver esa cara de Rappi que era, hagamos lo bonito, pero lo bonito entonces no pegaba muy bien y estaban perdiendo dinero.
Entonces ahí por eso es que se hace súper importante el entender qué es lo que tengo que analizar y qué es lo que, por ejemplo, si les mandan una prueba para que la hagan, cómo solucionas ese problema y cómo lo justificas es mucho más importante que cómo se ve. Puedes mandar un wireframe, o sea, líneas grises y no importa, pero lo importante es cómo justificas el proceso. Y creo que eso lo da el estudiar un poco de UX y comprender cómo funciona la mente de las personas y cómo funcionan incluso los negocios, cómo piensan, lo rápido que tienes que ir, las múltiples decisiones que tienes que tomar y como ver futuros, ver escenarios. Digo, poco a poco se va aprendiendo, pero lo más importante es justificar las decisiones que tomas. Y como siempre me decía uno de los chicos, es mejor tener un mal plan que no tener un plan, pero es bueno tenerlo igual para justificarlo. Totalmente concuerdo contigo. Creo que más que todo, como tú dices, esa habilidad de saber comunicar, de saber justificar lo que uno hace y más la toma de decisiones, saber que estás tomando una decisión conscientemente y que eso, aunque tú creas o no estés tan seguro, por lo menos planeas. Por ejemplo, para ustedes, ¿cuáles son esas habilidades? No sé quién nos puede dar una opinión acerca de eso. En mi caso, yo creería, además de que ya todo lo que Samir estaba comentando, en la empresa para la que yo trabajo, en los procesos para seleccionar a diseñadores que van a entrar, siempre nos enfocamos en que la persona por lo menos ya tenga bastante fuertes sus habilidades duras. Son cosas que son muy difíciles para uno enseñar. Y entonces, para mí el primer punto es poder enfocarse en esas habilidades duras, tener pues la visual tuya bastante firme para que, sí, porque para nosotros en la empresa donde trabajamos ese es como el filtro, el número uno, porque tú no le puedes enseñar a alguien a hacer algo que se vea bien. Eso no sé, yo siento que va bastante como en cómo uno diseña, uno puede aprender, no sé, es como más complejo en mi perspectiva. El segundo punto al que yo iría, además de ya saber que tus habilidades duras están como bien en un punto pues suficiente, sería el poder, como estaba diciendo Samir, comunicar. Es bastante claro lo que quieres hacer, tener como ese objetivo claro, qué es por qué hiciste esto, por Y o X razón, poder comunicarlo, no tener tampoco pues el miedo pues, de que pues, de hablar. En mi caso, esas han sido mis habilidades duras, pues podría decir que pues con seguridad que están en un buen punto. Entonces yo no me tengo que preocupar porque algo sea feo o algo así, porque sé que siempre puede hacer algo bien hecho. Entonces mi segundo punto es aprender a cómo hablar, cómo comunicar, cómo empatizar con otras personas que apenas estoy conociendo. Porque la parte de UX, a pesar de que es muy importante, eso se puede aprender en el camino. Es más fácil para enseñar, es más fácil para buscar artículos, cursos para uno aprender toda esa parte pues, de UX. Entonces, en mi opinión, ese sería como los pasos que uno pues, debería tener para tener éxito para encontrar trabajo en alguna empresa, o por lo menos en Flatiron, que para la empresa para la que yo trabajo, ese es como más o menos el filtro que tenemos. Si ya tienes las habilidades pues, de UI muy buenas y muy firmes, ya todo bien, porque ya por lo menos se tiene algo que es muy difícil para enseñar. Ya después se ve cómo se desenvuelve con el equipo, si de verdad creemos que va a ser un buen fit para el proyecto en el que estamos trabajando, si está abierto a aprender, que eso es muy importante también. Muchas personas se cierran bastante en que no, yo hago esto de esta forma y no quiero hacer esto. Entonces eso usualmente tiende a ser algo como una piedra en el camino, sobre todo cuando se está trabajando en equipo, porque en este mundo todo siempre es gente trabajando en conjunto, desarrolladores, diseñadores, los que están pues dirigiendo el proyecto. Entonces uno simplemente tiene que estar abierto a aprender, abierto a probar cosas nuevas y pues sin miedo. Y ya en el camino el UX, en mi caso, uno aprende eso en el camino. Uno encuentra los cursos que uno necesita encontrar, los artículos que uno necesita leer, los mentores que puedas encontrar en el camino. En mi caso, pues es mi jefa, que ha sido pues la mentora que he tenido todos estos 4 años que he estado trabajando para ella. Sí,
eso. No, perfecto. Y creo que, bueno, estabas comentando de que son muchas personas, ustedes también comentando que hay bastantes personas que aplican inclusive a un puesto, pero me parece muy curioso eso que mencionas de que es muy importante en este campo el trabajo en equipo. Mm. Giselle, por ejemplo, tú que trabajas de manera remota, bueno, hasta un punto en el 2020 trabajabas de manera virtual y creo que todos lo hacíamos, pero para ti que, si no estoy mal, no sé si sigues trabajando de manera remota, sigues trabajando de manera remota, bueno, ¿cómo ha sido el trabajo en equipo en ese caso? Por ejemplo, ¿cómo es tu dinámica laboral? Como para hacernos una idea de cuáles son esas tareas que de pronto un desarrollador de productos está como que haciendo en ese tipo de puestos. Bueno, les voy a comentar. La empresa en la que yo estoy va a eliminar totalmente las oficinas. Nosotros no vamos a volver a trabajar físicamente, así que eso es como un nuevo reto. Y bueno, hay algo que he aprendido mucho y siento que es un error que cometía mientras estaba en la universidad, y era que cuando trabajábamos en equipo, algo salía mal, buscábamos el culpable. Entonces era, esta persona no hizo esto, es culpa de ella. Y así era como justificábamos. En el mundo laboral no es así. Podemos ser 10 personas trabajando, una se equivocó, una falló, fallamos todos. Y no pensemos de manera vertical, digamos que el que está siendo el manager del equipo, no, se falló todo el mundo, no solo falló el manager. Siempre que haya alguna victoria de todos, siempre que haya un error es de todos. Y eso es una mentalidad que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de trabajar el equipo. Las cosas van cambiando, uno siempre tiene que apoyar, no ser egoístas con el conocimiento, que eso es algo que hace caer muchas veces los equipos. Si tienes conocimiento, compártelo. Si tú sabes hacer algo, no busques la manera de sobresalir y decir, hey, yo lo sé hacer, los demás no, yo saqué el proyecto adelante por esto. Comparte ese conocimiento. Vale más la pena que todo el equipo crezca y el mismo equipo te reconozca a ti por todo lo que les has enseñado y compartido, a que solo tú crezcas. Excelente, creo que es una muy excelente enseñanza, en especial cuando nosotros trabajamos bastante en equipo y es algo que nos fomentan mucho en la escuela y siempre trabajar en equipo, en especial en las clases de UX UI. Creo que por lo general en mi semestre aprendimos bastante a trabajar con personas con distintas habilidades, con distintos puntos de vista y es enriquecedor, de hecho, algo que se hace y me parece bastante enriquecedor. En tu caso, María Alejandra, ¿cómo sería? Yo creo que la principal conclusión de lo que los compañeros han dicho es la apertura, porque en mi caso, en mi empresa, cuando entrevistan candidatos, yo también he participado de esos procesos. Si bien el portafolio y la estética, demostrar que la persona forma parte del campo, yo siento que se trabaja bajo mucha presión por el tema de la metodología ágil. Queremos equivocarnos lo más rápido posible para mejorarlo en el corto plazo. Y esa tensión, yo a veces como que siento que se requiere tener buena actitud, buena apertura, escuchar, como que entre más atentos y mejor energía le aportemos, es más fácil como que girar o encontrar la solución, porque como bien decía Samit, la idea es encontrar la solución al problema, no enfocarnos en de manera negativa. Entonces, esa apertura, y otra cosa que también noto que todos hemos dicho es la curiosidad por aprender. O sea, como que ninguno de nosotros salió siendo experta en UX de la universidad. Todos nos metimos en la rama y empezamos a estudiarla e indagarla, y lo mismo vamos a hacer por el resto de nuestra carrera. Vamos a seguir indagando y explorándola, no solo como la metodología, sino en cada uno de los productos de los que seamos parte. Somos personas que terminamos sabiendo de todo, casi que menos de diseño, porque cada vez que nos metemos en un proyecto, pensamos en ese proyecto, respiramos en esa industria, en esa ciencia, con esa metodología. Así que esa necesidad de querer más conocimiento y de entender, y esa apertura, yo diría que es el principal requerimiento. De todo, sí. En todos los proyectos que han sido como salud, uno aprende de enfermedades, uno termina aprendiendo de todo. Sí. Ahorita mi último proyecto es de logística y también ahora yo ya entiendo slang de camioneros, industria de todo, y antes de este trabajaba en una empresa que era de componentes electrónicos, literalmente chip, cable, computadora. Ya yo no vuelvo a ver un iPhone igual más nunca. Y así con cada proyecto que uno empieza. No, totalmente. Creo que es algo, como ustedes dicen, uno aprende de todo y tiene que estar abierto a aprender tantas cosas. Y bueno, para finalizar un poco y cerrar un poco esto para pasar a la parte de las preguntas, ¿cómo visualizan ustedes el futuro
de este campo? O sea, ¿qué piensan que se viene? Por ejemplo, ustedes que trabajan en empresas que cada día se están transformando porque vivimos en un mundo que se transforma cada día y con tantas personas también incursionando pues en este campo, porque sí, se ha popularizado y hay personas, tanto diseñadores gráficos como personas que se forman independientemente en este campo. ¿Qué creen ustedes que le depara? Eh, bueno, hace como un mes estuve con unos chicos de Google, del Instituto del Futuro de Finlandia, obviamente online. Y nada, justamente se discutían ese tipo de cosas y es como, o sea, el futuro realmente es el tema del VR, el AR y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero encima de todo eso, que obviamente han visto todo lo de Meta, todo lo que están sacando, bla, 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 hay un tema como de design ethics, ¿no? Que es como, a todos aquí nos están influenciando. O sea, ¿cuántas horas pasan en TikTok, por ejemplo? Les aseguro que se meten como en un loop y se salen a la hora y media. O sea, es como un tema ahí, por ejemplo, dentro de lo que yo estoy haciendo, es como entender cuáles son como esos engagement loops, ¿no? Que hacen que la gente se enganche, pero tratar de hacerlo bien, ¿me entiendes? Entonces, si te vas a meter en un tema de realidad aumentada, si te vas a meter en un tema de realidad virtual, si te vas a meter en un tema de inteligencia artificial, no sé si vieron el tema de la chica que cogió el celular de su amigo y creó una inteligencia artificial, porque como que ingresando la manera en la que hablan las personas puedes crear una conversación a partir de ella. Entonces creo que lo más complejo de todo eso es como cuál es la ética que tenemos encima de la visión de diseño para saber cuáles son las barreras que no tenemos que romper. A mí eso es como de las cosas que más me cautiva porque igual es fácil volárselo, ¿no? Por dinero, no sé, como decían estos chicos, como por crear un producto que pueda tener tracción, que pueda levantar mucho dinero, que pueda salir a bolsa, que pueda hacer un exit, que pueda ser comprado, pues te empiezas a volar un montón de cosas. Entonces creo que ese es el mayor reto que para mí existe. Claro, totalmente. No sé, María Alejandra, ¿qué opinas tú de esto? Estoy de acuerdo definitivamente con Samit, pero volviendo a tu pregunta del futuro, siento que tal vez le van a cambiar el nombre, tal vez no digan que es UX, otros dicen que es producto, otros dicen que es servicio, pero yo siento que el camino del diseñador va para largo, siento que somos necesarios para todo, siento que si bien tal vez muchos de ustedes todavía no se han graduado, creen que les gusta un área, pero yo les invito como a que vayan tranquilos porque hay mucho crecimiento, hay mucha oportunidad, hay muchas ramas y en muchas ciudades que tal vez uno ahorita en las calles nota el cambio, o ve más pantallas, o ve más señalización, o ve más tecnología, y en todo eso vamos a ser necesarios. Así que en general para el diseño le veo mucho crecimiento y mucho futuro. ¿Alguna opinión más de nuestros invitados? Yo creo que solamente voy a agregar que en esto nosotros salvamos vidas. Y ahí me retomo a Mark nuevamente. En primer semestre recuerdo que él nos estaba haciendo una comparación entre los médicos y los diseñadores. Y él decía que con el diseño uno puede salvar incluso más vidas que pues con la medicina, porque uno puede influenciar en el comportamiento humano. Entonces, en este mundo pues, en el que estamos nosotros, es tan fácil influenciar y afectar la vida de otra persona. Uno de los proyectos en los que yo estoy, que es para Abbott, que es el proyecto donde yo me siento que estoy haciendo algo, que estoy aportando de verdad un grano pues de arena en la vida de las otras personas. Es un proyecto en el que se monitorea la glucosa con un sensor que se pone en el brazo. Entonces trabajamos en una aplicación que recoge los datos pues, del sensor y no sé, cada decisión que tú tomes en el diseño va a afectar directamente a la vida de alguien. Porque si no diseñas algo que se vea como se tiene que ver, un color, no sé, que tenga mal contraste con el texto, como por ejemplo algo tan sencillo como eso, puede afectar en cómo una persona con diabetes Poder llegar, y eso a mí me parece impresionante. Bueno, para mí el diseño gráfico es como esa ciencia
que me da a mí las herramientas para crear algo. Yo lo veo como un conocimiento que me ayuda a crear un producto, un servicio, una experiencia, una idea, algo que puede ser tangible como un juguete, como te decía Samit, o algo que puede ser como abstracto, un sentimiento o un pensamiento. Entonces, sí, esos conocimientos que me ayudan a crear cosas nuevas. como el arte y traerlo más como como a la tierra y poder solucionar algo, como algo que se vea, que ya no sea como subjetivo porque tú lo sientes, sino porque estás utilizando eso para llegar a alguien y solucionar algún problema, porque siempre es como pensar, como, bueno, ¿cómo voy a solucionar esto? Ya sea en el área donde estamos nosotros, que es pues, creando productos, o sea ya en otra área como en la fotografía publicitaria o audiovisual, siempre es como buscando la solución a algo y cómo cogemos los elementos visuales para darle solución. Excelentes respuestas, en verdad, muchísimas gracias. Elisa, ¿tienes otra pregunta? Van 2, son 7. Son 7. ¿Cómo empezamos qué? ¿Cómo empezaron en su camino como diseñadores? Ah. Yo creo que yo empecé cuando tenía más o menos tu edad, porque siempre me encantaba hacer lo que Samit contaba. Yo quería decirles algo a mis papás y yo, dale, será más, están trabajando, será mal momento. Entonces yo buscaba mi lápiz, mis marcadores y encontraba la manera de dejar mis ideas. Así que yo creo que yo empecé ahí donde estás tú. Y que bueno, también. De hecho, hay una pequeña impresión de una ilustración que hice en Paint hace... exacto, entonces era como una ilustración con todo, no dice, intenté diseñar sin saber que estaba diseñando. Entonces, sí, más o menos. Yo comencé por la medicina, comencé estudiando medicina. Después estudié diseño industrial. Después estudié diseño gráfico. O sea, yo empecé en todas partes. Solamente que sabía que quería crear cosas, pero no curar enfermos. Entonces, así comencé. Por mi lado también, como mis compañeras, yo empecé con papel y lápiz dibujando, queriendo representar cualquier cosa que viera en la vida real en el papel e intentar imaginarme cosas. Creo que cuando yo empecé a estudiar diseño gráfico aquí en la universidad, ese era como mi único, no sé, como tal vez yo soy bueno en esto. Me hago como dibujitos, me quedan bien. Los colores también los sé medio combinar, entonces como que tal vez esto es lo mío. Y así fue como descubrí después un mundo súper gigante de muchas posibilidades. Te esperamos en diseño gráfico, Elisa. Bueno, pues como ¿Alguien más? me tocó cortar. Sí. Bueno, pues hice última acá, entonces. Bueno, pues quiero hacerle una importante, pero también quiero hacer otra, entonces. Bueno, mi pregunta es, ¿en qué les inspiró a todo esto? Y también. ¿Algún voluntario? Y también ¿Qué cómo me pueden hacer inspiró? responsabilidad social empresarial. ¿Qué me inspiró yo empecé a meterme en este mundo porque mi papá pues estudió sistemas, ingeniero de sistemas, entonces desde niño yo decía, no, yo quiero ser con mi papá, quiero estudiar ingeniería de sistemas. Luego entré pues a diseño y luego me di cuenta que
podía haber como un mix de, pues, de ambas, tanto como algo de sistema, como diseño, que era esto. No estudié sistemas, no escribo código del trabajo, pero trabajo con gente que hace eso. Y eso, no sé, por alguna razón, eso me daba como ganas de seguir aprendiendo, como estaba, no sé, como Chiqui decía al principio, yo encontré esto y por alguna razón, no sé, fue lo Te mío. amañaste. Sí, y Te simplemente quedaste. seguí aprendiendo y sigo aprendiendo porque todavía tengo un montón por seguir. Bueno, yo creo que a mí me inspiró como la naturaleza. Siento que de niña era esa persona que apreciaba las cosas. A mí me gusta lo estético, a mí me gusta observar, me gustan las caricaturas o las películas de Disney que seguramente a ti también te deben gustar. Bueno, yo las veía y yo decía, wow, yo quiero hacer algo así. Entonces, esa admiración de lo que me rodeaba, de lo visual, siempre fue esa niña que se detenía a observar cosas. Y ya, de ahí venía la inspiración de querer crear y replicar eso que yo veía. A mí, pues, lo que me inspiró, de hecho, hay una película que se llama Cómo entrenar a tu dragón. Hay una escena en específico, cuando yo estaba pequeña me di cuenta que habían puesto, cuando uno de los dragones se llevaba y una persona que pues, estaba sin vida, y yo dije, oh, por Dios, yo puedo meter gente así en una caricatura y los niños no se dan cuenta. Y después me empecé a dar cuenta que había caricaturas que en realidad estaban para adultos. Y fue como, oh, por Dios, la caricatura tiene todo un trasfondo de una guerra nuclear, Advertent Time. Y me emocionó eso, decía, quiero poder lograr hacer eso. Quiero mostrar algo que en realidad no sea eso, sino que tiene un mensaje escondido y que la gente tenga que pensar y llegar a ello para poder darse cuenta de la historia. Bueno, eso. Yo la verdad no tengo nada que me haya inspirado. O sea, en verdad me hiciste pensar mucho, más como, no sé, mi curiosidad, mi ganas de saber qué más podía hacer, qué otras cosas podía llegar a crear. Creo que eso me pudo impulsar, pero todavía no sé qué me inspiró, la verdad. Excelente. No sé si hay alguna otra pregunta en el público. Bueno, antemano, Denme- muchas gracias, qué pena, Alisa, por las Claro, preguntas. Elisa, muchísimas Casi gracias. los corchan con la pregunta de qué es diseño. Yo quedé igual, tenemos una pregunta por acá también con el decano. Ya continuamos con los demás. Samit, tú tocaste un tema en el que yo vengo pensando hace rato, cuando mencionaste ética del diseño. Pusiste el ejemplo de TikTok, de quizá una persona puede meterse en un loop eterno de 1 hora y media ahí, pero eso es lo que quiere TikTok. No digamos que no, es decir, el algoritmo lo que quiere es que tú vivas tu vida ahí pegado a una pantalla. Intentaste definir algo parecido a una línea, a un punto que sería insuperable para ti. Entonces, ¿podrías solo para ilustrar lo importante que es eso en el futuro? Porque has hablado de realidad virtual, de realidad aumentada, de metaverso. Hay una serie de cosas que parecen indicar que lo que vamos a tratar de hacer es estar cada vez más metidos en una especie de cautivados por lo que nos desprenden las pantallas que nos acompañan todos los días. Y yo sospecho y he comprobado que eso no está del todo bien. Personalmente yo me salí de las redes, yo me di cuenta que eso realmente me estaba dejando muy poco. Después de 3 horas en TikTok, yo no sé con qué se queda un usuario de esa red. Por un lado, si podrías definir dónde sospechas que está la línea, si es que la hay. Y segundo, ¿alguna vez te has visto realmente cercano a esa línea y pensando, hombre, yo tengo un conflicto interno que me impide seguir diseñando para atrapar a una serie de personas dentro de los intereses que genuinamente pues, pueden responder a las organizaciones en las que estás? Ya necesitamos una copa de vino. Pero sí, o sea, por ejemplo, depende del objetivo. O sea, la ética va a rayar hasta donde llega el objetivo que estás proponiendo. Obviamente hay objetivos de negocio de una empresa que necesita vender un producto. Y yo creo que en donde está ese objetivo es en donde uno se puede definir como si tú crees que es ético o no. Y después de ahí,
es como ya tú como diseñador, qué es lo que estás buscando, ¿no? De qué es lo que estás queriendo dejar con lo que estás haciendo. Y justamente sí estoy parado ahí, ahora en lo que estoy haciendo, justamente por eso hablo tanto de TikTok, porque ahora, o sea, tengo que entenderlo muy bien y es muy difícil entender cómo funciona. O sea, en verdad que son unos cracks los que lo hicieron. Y nosotros, obviamente, en donde yo estoy ahora, que es Mercado Libre, lo que está buscando es venderte un producto, ¿no? Obviamente, o sea, es súper así tangible, pero tú entiendes que el objetivo de la gente al entrar es ir a comprar un producto. Entonces, eso se va a mezclar con 50.000 cosas, la línea es muy difusa, pero no estamos buscando entretener para que la gente pase tiempo, sino ayudarlos a tomar una decisión de compra más informada, ¿no? Que, por ejemplo, si tú compras algo, por lo menos ahí me paro yo para no sentirme que estoy haciendo algo que no es, ¿no? Pero le estoy ayudando a que tome una mejor decisión de compra si ese es o no el producto que necesita. Pero es muy difícil, creo que son cosas que se están escribiendo. Este tipo de IDEO tiene el libro de ética, también súper bueno, que creo que nos ayuda como a entender eso, pero más allá de TikTok, imagínense ustedes cómo queremos integrar nosotros en la realidad de personas como nosotros o personas que venden a diario cosas en la calle o doctores. O sea, ¿cuál es la línea ética entre yo te ayudo a ti a curar a un paciente cuando ni siquiera, o sea, de manera virtual, digamos, cuando tú vas a un consultorio médico y no te miran, están llenos de cosas que tienen que llenar, por ejemplo, porque trabajan en proyectos de ese tipo. Entonces, es muy difícil, o sea, yo creo que ya va a ir en cada persona y vas a tener que tener como unos macros en los que moverte, ¿no? Y ya es como, ¿es bueno o es malo? Porque empezar a hilar es muy difícil, te quedas sin trabajo o te toca irte a hacer freelance, o sea, te toca meterte en otras cosas porque así es el negocio. Pero es complejo. Muy complejo. Correcto. ¿Hay alguna otra pregunta por ese lado? ¿Hay una? Ok. Vale, entonces, bueno, varias de ese lado. Buenas, yo quisiera preguntar de cómo es trabajar con una compañía, por ejemplo, como Mercado Libre, que no sé qué tanto contacto tienes tú con tus jefes o cómo es el proceso, porque en mi experiencia, yo soy hijo de político y pues más de una vez me han hecho me haces una fotico, hazme un bannercito y todas esas cosas, nunca pago, obviamente. Entonces, no sé, la experiencia que yo he tenido con ese tipo de gente que es alejado del diseño y que realmente no sabe lo que quiere, es bastante frustrante, en mi opinión. Entonces, no sé cómo manejas tú eso. Pues obviamente, o sea, partiendo del contexto en el que estamos en Barranquilla, ¿no? Barranquilla tiene como una percepción cultural muy distinta a lo que puedes encontrar de repente en otros lados donde se desarrolló el ambiente del diseño. Pero todos podemos hacer desde donde estamos, eso es cierto, ¿no? Es un tema de cambiar el contexto y cambiar las personas con las que queremos desarrollar el diseño. O por lo menos eso hice yo. No diciendo que Barranquilla es malo, simplemente que, bueno, aquí está Will, yo sé que él me entiende. Will es tremendo ilustrador, por ejemplo, se ha abierto un montón de campo también. Te sigo, amigo, me encantan tus ilustraciones. Pero, por ejemplo, dentro del Mercado Libre te encuentras con un ambiente totalmente diferente. Cuando te vas al mundo de las startups, encuentras un ambiente totalmente diferente. Obviamente siempre están las personas que son dictatoriales, que quieren las cosas, pero hay maneras de encontrar ese trabajo colaborativo del que hablaban, y te lo juro que si haces esa transición, vas a encontrar una manera diferente de ver las cosas, una manera diferente de utilizar el diseño, porque sí se trabaja de otra manera y es muy distinto, pero uno tiene que pasar por todo ese proceso para poder valorar lo que uno hace también. Entonces eso también es importante. Y no vuelves. Es decir, una vez que tienes tus clientes, los que te valoran, cuando ya entiendes la dinámica y te llega otro cliente que tú sabes que no es así, no, encuentras las palabras cordiales para decir gracias. Next. De hecho, yo quería también comentar que pues esa cuestión también creo que así como uno debe como quererse, saber qué es lo que uno quiere pues para uno. Así también es acá, uno debe saber uno debe tener como claro cuál es el tipo de diseñador que uno quiere ser, hacia dónde uno quiere llegar y aprender a decir que no a las oportunidades que simplemente no están alineadas a lo que tú quieres. Al principio puede ser difícil porque uno cómo consigue trabajo, pero
pero no sé, yo siento que si uno se mantiene firme en decir, no, yo quiero esto, quiero trabajar para X empresa, sea pues por fuera, que creería que es el caso de todos acá. Nosotros estamos trabajando para empresas pues en Estados Unidos o en otros lugares, pues tuvimos que haber dicho que no a muchas otras oportunidades con el fin o pues, sí, con el objetivo de obtener eso que uno quiere. Entonces supongo que uno, como en la vida, uno debe aprender a decir que no, saber qué es lo que uno quiere e ir tras eso. Es lo que yo quería agregar. Excelente, creo que tenemos espacio para una última y final pregunta. Para el profe Guillén, ¿quiere hacer una? Breves. Perfecto. Excelente. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Mi pregunta va enfocada a lo que hizo Samit, que van a ser una plataforma de Mercado Libre parecida a lo que es TikTok. Entonces, bueno, todos sabemos que, bueno, eso obviamente lo inventó TikTok, los videos así que uno va pasando, y después Instagram hizo los Reels y YouTube hizo los YouTube Shorts. Entonces te quería preguntar, para todos también, como que a qué punto se pierde como que la identidad de cada aplicación, porque Instagram empezó como fotos, pero ahora incluso le están dando más importancia a los Reels que a las fotos. Entonces, como que desde tu punto de vista de Mercado Libre, que es una aplicación, una página para vender y comprar, ¿qué los inspiró como a hacer también este cuento de los Reels y a qué punto va como que la identidad de cada aplicación? Pues no es un tema de identidad, es un tema que se le dicen patrones de consumo, patrones de comportamiento que impone una aplicación para que tú consumas más. Antes, por ejemplo, tenías a Instagram, o bueno, tenías Facebook, que ¿qué era? Un muro con un montón de fotos, la web 2, ¿no? Fotos, texto, foto, texto. Y dentro de esa web 2 fue evolucionando igual. Y entonces llegó Instagram, y entonces en Instagram ya veías fotitos, después te metieron las historias que le dabas tap, 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 tap y te pasaba. Todos esos patrones se fueron creando. Cuando llenas un formulario, eso es un patrón. Y todas las aplicaciones que tú ves un formulario para llenar, ¿cómo son? Campo, 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 botón, ¿cierto? Entonces son patrones que en cada una de las mentes de nosotros ya están ahí grabados. Y si los cambiamos, perdónenme la palabra, pero la cagamos. Entonces no es copiar, no es perder la identidad, no es nada, es simplemente seguir unos patrones que ya existen, porque tu modelo mental ya está entrenado para eso. Entonces tú te entrenaste con TikTok y estabas ahí, dale, y eso empezó a funcionar. Entonces vino Instagram y lo copió. Y ahora la tendencia del e-commerce en el mundo es cómo metes el video, cómo metes como todo el media dentro de una experiencia de comercio, porque al final todos estamos buscando en cierta manera entretenernos, por así decir, y es más fácil pasar el tiempo y engancharte que ponerte a leer una página. No sé si se han metido en Etsy, ¿han visto Etsy? Entonces, bueno, ahí miras los productos, ¿cuánto tiempo estás ahí? Pero la gente quiere que pases más tiempo con ellos, y quieren darte valor, quieres que estés ahí. ¿Por qué te metes en TikTok? Porque te quieres ver el chiste, porque de repente quieres seguir a alguien que dice cosas interesantes o porque quieres aprender algo, pero estás ahí, estás a un swipe de distancia, estás a un dedito de nada y te quedas 10 horas ahí. Totalmente. No sé si pasamos a alguna siguiente pregunta. Otra pregunta. Profe. Bueno, primero que todo quiero felicitarlos porque me parece que por lo que se evidencia están trabajando en un campo en el cual se sienten a gusto, lo cual es bastante significativo en estos tiempos. Y bueno, partiendo un poco de lo que ustedes dijeron acerca de cómo a partir de sus inquietudes indagaron, se formaron en campos que probablemente no vieron en la universidad y hablaron del futuro, además de eso, del futuro del diseño, todas estas tecnologías, quisiera su visión acerca del futuro de la formación en diseño. ¿Cómo ven ustedes la formación en diseño? A futuro, ¿no? No la actual, a futuro. Más o menos. Quiero hablar más que todo porque pues estoy recién egresada en teoría y viví la experiencia de ver el campo laboral, tirarme a él y darme cuenta, esto no es igual. Toda la parte ya de la universidad. Siento que algo que deberíamos enfocarnos mucho es en esa parte blanda, esta parte de las metodologías ágiles, de aprender primero a investigar antes de diseñar, que muchas veces nosotros nos aceleramos en el proceso y queremos llegar a diseñar enseguida sin entender por qué estamos diseñando.
Me di cuenta de eso ya, pues llegando, que vale la pena tomarse ese tiempo y no enfocarnos en que tiene que quedar lindo en el resultado, sino verdaderamente ver si el mensaje se está enviando. Porque como decían acá mis compañeros, lo lindo se puede arreglar, eso se puede adecuar, pero si el mensaje no se envía correctamente, ahí es donde perdimos. Y creo que hay que darle mucho a enseñarle a todas las personas que estamos aquí, que vamos a salir en un futuro, a cómo poder transmitir y comunicarnos de manera correcta y saber a quién nos estamos comunicando. Totalmente. ¿Alguno le gustaría agregar algo más? Con esa pregunta en particular, yo creo que tengo como conflicto porque la mayoría de personas, pues familiares, siempre me andan preguntando, ¿vas a seguir estudiando? ¿Vas a hacer una maestría, una especialización? Y yo siempre respondo, yo siento que todo se puede aprender pues por internet. Entonces, yo ahora mismo me estoy pues cuestionando cómo, lo que estás preguntando, cómo será el futuro pues en el diseño. Y a pesar de que creo que todavía no tengo una respuesta, sí considero que no sé, es tan fácil ahora mismo acceder a la información y uno aprender que uno se cuestiona entonces, bueno, entonces ¿para qué, qué valor tendría el yo estar pues en una clase, en un salón donde estoy interactuando con otras personas? Entonces ahora, a medida que estoy pues hablando, estoy como pensando que tal vez, no sé, en las instituciones educativas, tal vez lo más importante que uno no obtiene con la educación online es esa interacción con otras personas, el poder desarrollar esas habilidades blandas que tanto son necesarias para el trabajo. Por lo menos en mi caso han sido como el punto clave para yo poder avanzar. Entonces, aún sigo como intentando buscarle una respuesta a cuál sería el futuro pues de la educación en el diseño, pero no sé, es como incierto. No sé, pero no sé. No es que tenga mucho que agregar, Andy, porque irónicamente todos aprendimos mucho de esto por nuestra cuenta. Es decir, si bien Samit me dijo, lee esto, pues la que hizo la tarea, el interés, la comunicación fui yo misma. Ojalá y plantáramos eso, que todos los jóvenes tengan esta misma curiosidad, esta misma interés y esa buena comunicación para trabajo en equipo, porque ya nosotros todos trabajamos remoto y siento que porque lo hicimos muy bien cuando teníamos equipos presenciales, que ahora sabemos cómo hacerlo tal vez virtual. Tal vez sean habilidades blandas lo que estamos hablando. Totalmente. Bueno, hay una última pregunta. Correcto, aquí tenemos una última pregunta con el profe Guillén. Antes voy a hacer un comentario, resumen con las primeras opiniones que hicieron acerca del trabajo interdisciplinario que hicieron, que trabajaron en cosas que aparentemente no tenían nada que ver con diseño, ¿verdad? Eso me gustó mucho porque que quede en evidencia ante los que están ahora estudiando la importancia de las electivas de la carrera. Entonces, para que vean ustedes que sí son importantes y sí se necesitan, porque eso es cultura general. Entonces, gracias a ustedes por esa evidencia. Mi pregunta es la siguiente. Después de los 4 años que pasaron por aquí, en sus diferentes etapas, ¿qué ha sido más relevante que les ha dejado personalmente a ustedes y cuál ha sido lo más relevante que han dejado a otras personas en sus equipos de trabajo? ¿Listo? Después de esos 4 años, me acuerdo de tus clases. O sea, lo que a mí me ayudó a formar fue como poder entrenar el ojo con conciencia para el diseño, ¿no? Como, bueno, y cuando hablo del ojo, hablo de, no de que se vea, sino de cómo lo voy a construir. Entonces yo creo que lo que te pone son esas bases fuertes que de repente, no sé, a veces alguien que llega de golpe, que es un UX ahora hablando en específico, que viene de desarrollo, porque conozco un chico de UX que es buenísimo, que viene de desarrollo, pero comienzas tú como a profundizar en el por qué está haciendo las cosas, es más difícil entenderle el por qué, más que la tendencia que él vio, porque así lo están haciendo otros. Entonces a mí lo que me ayudó fue como a formarme a entender desde la historia del arte, desde esas electivas,
desde metodologías de investigación, desde diferentes cosas, cómo formarte una visión del mundo a partir del diseño, ¿no? Y a partir de ahí ya inventarte tu camino, como ellos decían, ¿no? Ir a estudiar, ir a ver cómo incorporar nuevas cosas, y es como que te creas un framework en donde vas metiendo cositas nuevas, pero ya tienes la base armada, ¿no? Para mí es como podría ser eso. Chicos, ¿ustedes? Yo siento que lo más valioso que me dejó esos 4 años fue, y siento que esta respuesta también es ambigua, porque es como una tranquilidad mental, porque yo sentía en ese momento que había mucho tabú sobre la carrera. Siento que cuando yo empecé a estudiar diseño gráfico, recibí un par de comentarios como, es que tú eres muy inteligente, ¿por qué vas a estudiar diseño gráfico? Y era como, oye, pero estás demigrando una carrera, estás insinuando que no sirve, o no entendía mucho. Yo siempre sonreía cordialmente, como que sí, pero siento que cuando la estudié, cuando vi mis profesores, cuando vi lo que hacían, esa tranquilidad de, oh, por Dios, esto es algo, esto aporta, esa admiración que yo sentía, me dio una tranquilidad de saber que lo que yo estaba estudiando sí iba a llegar a algún lado. Y la verdad, esa tranquilidad, en mi opinión, vale muchísimo. Al lado, o sea, el conocimiento, claro que es importante. Y si bien podemos leer y obtener mucho conocimiento hoy en día, pero esa tranquilidad no me la daba el computador, ni el YouTube, ni nadie. Esa tranquilidad hoy la tengo y estoy muy tranquila y muy feliz con lo que estudié, así que sería para mí lo más valioso. En mi caso, yo siento que los 4 años que me dejó haber estudiado fue simplemente tener como un conocimiento bastante amplio, bastante diverso de muchas cosas, en el que, porque a la final, entre más enlaces puedas hacer tú entre áreas, mucho mejor va a ser para el trabajo, porque va a ser mucho más rico. En mi caso, las habilidades duras yo las desarrollé aquí en la universidad. Toda la teoría que tengo la pude aprender acá, que ya cuando me tocó salir a trabajar era mucho más fácil. Cuando me comparaba con otras personas que no habían estudiado diseño, yo decía como, pero ven acá, si esto es súper fácil y como bastante básico, ¿por qué no puedes hacer esto? Y después caí en cuenta como, ok, no, pero es que yo en la universidad estudié color, estudié fotografía, estudié audiovisual, estudié tantas cosas que ahora tal vez no aplico como tal, pero me da una visión mucho más amplia para ser más flexible y para innovar en alguna forma, porque como puedo coger algo que aprendí de esto, a intentar cómo puedo coger esto que aprendí, como, no sé, como con audiovisual o fotografía, cómo lo puedo aplicar en el producto que estoy haciendo. Algo que ahora se me vino justo a la mente, con el que me enfrento constantemente, es cómo contar historias. Y eso lo aprendí fue acá, como pues con todos los 3 semestres que tuvimos con Mauricio en realización audiovisual, cómo contar una historia, sí, que tenga sentido. Todas esas cosas son las que yo aprendí aquí y que son, diría yo, muy complicado aprenderlas por su cuenta, porque uno tendría que enfocarse y saber, no sé, qué hacer. Entonces, en general, esos 4 años me dio eso, como el conocimiento suficiente para defenderme después yo. Después yo buscar mi propia forma de hacer las cosas, buscar el área en donde me quería enfocar, que fue esta, y meterme de lleno. Y eso, no sé, ser feliz. Bueno, ya todos han dicho algo que pensaba, pero va a sonar raro, pero lo que más me dejó fue recordar todas esas veces que lloré. Todas esas veces que llegaba con el trabajo y creía que era el mejor trabajo que había hecho y le entregaba, y no era así. Y me di cuenta que uno no puede enamorarse de lo que hace y cerrarse a que eso es y tiene que ser porque lo hice yo. Eso me dejó, y a aprender a recibir la crítica. A aprender que a veces puede que lo que tú creas que está bien a tus ojos, puede que en realidad no sea lo que verdaderamente necesitabas hacer o lo que verdaderamente necesita la persona a la que se lo vas a dar. Y cada vez que, digamos, me dicen, no, vuélvelo a hacer, le falta algo. Ese de le falta diseño, bueno. Cada vez que uno se lo dice, me acuerdo un poco de cuando entregaba el trabajo y no. Y lo volví a hacer y lo volví a hacer. 10ª vez que lo hacía, ya, ese era. Porque ahí es donde uno de verdad empieza a esforzarse a ver esos mínimos detalles
Me acuerdo mucho de las clases de Mark, todos esos pequeños detalles, el detalle de la forma, y muchas veces uno a la primera no lo logra. Y me enseñó, esos 4 años me enseñaron a que no me debo rendir a la primera, sí tengo que hacerlo 100 veces hasta que yo me sienta orgullosa de lo que hice y que lo puedo entregar con orgullo. Es que de verdad sé que hice algo muy bueno. Un fuerte aplauso para nuestros 4 egresados que nos han dado unas lecciones espectaculares. Bueno, ya para finalizar, quiero dar las gracias a todos ustedes por haberse quedado en esta jornada del Encuentro Diseño. Felicidades a todos nuestros profesores por el excelente trabajo y también a nuestros egresados. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero invitar también a los egresados presentes en esta sala a ir al Café du Nord, donde va a haber una reunión con todos los egresados de nuestro programa para que disfruten. Y pues nada, damos pues de cierre el Encuentro Diseño del día de hoy. Y entonces muchísimas gracias. Chicos, yo les quería traer esto, un conjunto de amigos, el futuro para el profesor, no mentira, de la educación, conjunto con chicos de Mercado Libre, de Nubank, de empresas en las que trabajo anteriormente, gente que he conocido de diferentes startups. Estamos creando esto. Entonces, nada, si se quieren aventurar a ver cómo transicionar hacia el UX y ser recomendados en una startup pasando por un proceso, si quieren, regístrense, llenen los datos que están ahí, que los van a contactar luego, ¿no? Entonces, nada, ahí les dejo esta imagen para que le tomen fotitos si quieren. Un fuerte aplauso, muchísimas gracias. El anterior fue un evento de Cátedra Europa. Suscríbete a Uninorte Académico en YouTube y accede a otros contenidos de la cátedra cuando quieras.